Antes de que todo esto sucediera, mi vida era simple de una manera tranquila y olvidable. Trabajaba en un empleo de oficina regular haciendo revisiones de cumplimiento para una firma de tamaño mediano, el tipo de trabajo en el que nadie te nota siempre y cuando lo hagas bien. Vivía solo en un apartamento limpio, comía las mismas cenas cada semana y hablaba con quizás 3 personas de manera regular. Era confiable, invisible. Eso me convenía porque había pasado la mayor parte de mi vida aprendiendo cómo no llamar la atención. La única persona que realmente me conocía era mi mejor amigo. Nos habíamos conocido años atrás, mucho antes de que el dinero separara nuestras vidas en categorías diferentes. Él se dedicó a las finanzas y le fue muy bien. Yo me quedé donde estaba. Aún así hablábamos cada semana, aún confiábamos el uno en el otro. Esa confianza importaba más que cualquier otra cosa porque cuando me llamó tarde una noche y dijo que necesitaba verme en persona, supe que era serio. Conduje hasta su lugar pensando que se trataba de estrés laboral o drama familiar. Su edificio era silencioso y caro de una manera que hacía que mis zapatos se sintieran demasiado ruidosos. Cuando entré en su cocina, no me ofreció una bebida ni una broma. Solo se apoyó contra la encimera y miró el piso como si estuviera tratando de memorizarlo. Esa fue la primera señal de que algo estaba mal. Me contó que su abuelo le había dado un ultimátum. Una reunión familiar ese fin de semana. Presentarse con su pareja seria o perder el acceso al fideicomiso que mantenía estable el negocio. No era solo dinero. Era control, reputación, influencia. Lo dijo con calma, pero su voz se quebró en lugares que probablemente no se dio cuenta. Le dije que lo sentía y empecé a decir que no había nada que yo pudiera hacer. Entonces me miró de una manera que me apretó el estómago. No desesperado, cuidadoso, como si estuviera eligiendo cada palabra para no espantarme. Dijo que necesitaba a alguien que estuviera a su lado, alguien creíble, alguien que no lo traicionara frente a su familia. Luego dijo mi nombre y hizo una pausa. Dijo que tenía rasgos delicados, que la gente siempre había dicho eso de mí, que con la ropa y el arreglo adecuados podía pasar sin llamar la atención. La habitación se sintió más pequeña después de eso. Mi primer instinto fue reírselo, pero el sonido no salió. Miré mis manos en su lugar. Había pasado años evitando espejos, evitando fotos, evitando preguntas sobre por qué nunca salía en serio con alguien. Escucharlo decirlo en voz alta hizo que algo viejo y enterrado se removiera incómodamente en mi pecho. Le dije que no rápidamente, de forma automática. Dije que no era ese tipo de persona, que no podía fingir ser alguien que no era. Él asintió como si esperara esa respuesta. Me agradeció por escuchar y dijo que encontraría otra solución. Eso debería haber sido el final. Pero mientras estaba allí preparándome para irme, un pensamiento silencioso se coló que no pude apartar. ¿Qué pasa si esto no era solo fingir? ¿Qué pasa si era el tipo de situación de la que la gente habla años después y dice que todo cambió después de eso? Pregunté qué exactamente implicaría el rol. Solo un fin de semana, dijo. Cenas, fotos, tomarnos de la mano, actuar comprometidos, nada más. Sin atención pública, solo su familia, solo lo suficiente para satisfacerlos. Recuerdo el silencio después de eso, el zumbido de su refrigerador, el leve ruido de la ciudad fuera de la ventana. Me sentía acorralado, pero no por él, por algo dentro de mí que había estado esperando permiso, presión o alguna excusa externa para salir a la luz. Me dije a mí mismo que era práctico, que estaba ayudando a un amigo, que era temporal, que siempre podía parar si se sentía mal. Esos pensamientos se apilaron ordenadamente, uno encima del otro, hasta que casi sonaron convincentes. Cuando finalmente dije que sí, salió más bajo de lo que esperaba. Él levantó la vista como si no se hubiera atrevido a esperar. Preguntó si estaba seguro. Asentí aunque mi pecho se sentía apretado. Me agradeció de nuevo, pero esta vez su voz sonaba más firme. Esa noche, conduciendo a casa, mantuve mis ojos en la carretera e intenté no pensar en lo que había aceptado. Pero en algún punto entre su edificio y mi apartamento, me di cuenta de que el miedo que sentía no era solo por ser expuesto. Era por lo que podría pasar si esto no se sentía como actuar en absoluto. A la mañana siguiente, me desperté más temprano de lo usual. Mi cuerpo ya estaba tenso como si supiera que algo importante venía. Pasé por mi rutina normal en piloto automático. Ducha, café, revisar correos. Todo se veía igual, pero se sentía ligeramente fuera de lugar, como si el volumen del mundo hubiera sido bajado. Me seguía diciendo que esto era solo un favor. Extraño, sí, pero aún algo temporal con bordes claros. Me recogió tarde en la mañana. Sin charlas pequeñas, sin bromas.
El viaje fue silencioso excepto por las direcciones del sistema de navegación. Noté lo cuidadosamente que evitaba mirarme como si temiera empujar demasiado. Esa contención importaba más de lo que probablemente se daba cuenta. Hacía que todo se sintiera menos como un esquema y más como dos personas entrando en algo que ninguno entendía completamente. El centro comercial al que me llevó no era llamativo, solo caro de una manera discreta. Iluminación suave, pisos limpios, tiendas que asumían que pertenecías allí. En el momento en que entramos, sentí que mis hombros se tensaban. Era hiperconsciente de mi cuerpo, mi voz, la forma en que caminaba. Había pasado años mezclándome como un hombre que nunca causaba preguntas. Ahora sentía que cada paso llevaba riesgo. En la primera boutique, una mujer sonrió y preguntó si estábamos comprando algo especial. Él respondió antes de que yo pudiera. Dijo que nos estábamos preparando para un fin de semana familiar. Dudó medio segundo, luego señaló hacia mí y dijo que era para su pareja. Aún no dijo novia o prometida, solo pareja. Esa palabra quedó colgando entre nosotros, pesada e indefinida. La vendedora no reaccionó como esperaba. Sin sorpresa, nada. Solo me miró pensativamente y dijo que ya podía imaginar que funcionaría. Ese profesionalismo calmado me desarmó más que cualquier juicio lo hubiera hecho. Quería que lo cuestionara para hacerlo más difícil. En cambio, me trató como alguien que pertenecía allí. En el probador, me quedé solo con un vestido colgado en la puerta. Simple, tela suave, nada dramático. Lo miré por mucho tiempo sin tocarlo. Mi reflejo se veía igual que siempre, pero mis ojos me delataban. Había miedo allí, sí, pero también algo más que aún no quería nombrar. Ponérmelo no fue un gran momento. Sin música, sin soca en el espejo, solo el silencioso deslizamiento de la tela contra la piel. Pero una vez que lo tuve puesto, mi respiración cambió. No era excitación, era alivio, como si mi cuerpo hubiera estado conteniéndose por años y finalmente aflojara un poco el agarre. Cuando salí, él se quedó muy quieto, no de manera dramática. Solo tranquilo. Preguntó con cuidado si me sentía bien. Asentí porque si me sentía bien. Eso me sorprendió. La vendedora ajustó el ajuste y dijo que me quedaba bien en mi figura. Dijo que tenía una presencia gentil. Me sentí expuesto y extrañamente, visto al mismo tiempo. No compramos mucho, solo un atuendo. Zapatos que eran lo suficientemente cómodos para caminar. Unos básicos. Todo el tiempo él me chequeaba en voz baja. ¿Estás bien? ¿Quieres parar? Podemos irnos. Cada vez negué con la cabeza, no porque me sintiera atrapado, sino porque irse se sentía más difícil que quedarse. En el viaje de regreso, ninguno habló por un rato. Luego dijo, gracias de nuevo. Le dije que no tenía que seguir diciendo eso. Respondió que sí tenía, que esto significaba más para él que el dinero. Le creí. Esa noche, solo en mi apartamento, colgué el vestido cuidadosamente en mi armario como si fuera frágil. Me quedé allí más tiempo del necesario. Me di cuenta de que el miedo no se había ido. Solo había cambiado de forma. Ahora tenía miedo de lo bien que se había sentido y de lo que eso podría significar una vez que el fin de semana realmente comenzara. Para el tercer día, el vestido ya no se sentía como un objeto. Se sentía como una presencia colgando allí silenciosamente en mi armario. Cambiaba la forma en que me movía por mi apartamento. Me sorprendí abriendo la puerta solo para chequearlo, como si pudiera desaparecer si miraba hacia otro lado por demasiado tiempo. Eso me inquietó más que el miedo nunca lo había hecho. Me preguntó si iría a su casa para que pudiéramos practicar. Esa fue la palabra que usó, practicar. Hacía que todo sonara controlado y razonable. Acepté, diciéndome que la preparación era más segura que la improvisación. Si podía ensayar el rol, tal vez podría mantener mis emociones fuera de él. Su lugar se veía diferente ahora que estaba allí por esta razón. Los espejos se sentían más intencionales. El espacio abierto se sentía expuesto. Había arreglado las cosas cuidadosamente. Notas en la encimera con nombres, relaciones, pequeños detalles familiares que debería recordar. Nada de eso se sentía manipulador. Se sentía nervioso, como si temiera decepcionarme. Empezamos con lo básico. ¿Cómo me pararía a su lado, que tan cerca era natural sin ser obvio? Como sentarme sin llamar la atención. Demostraba cosas, luego se detenía y se disculpaba por sobreexplicar. Le dije que estaba bien. Era más fácil enfocarme en la postura que en lo que mi pecho estaba haciendo. Cuando me cambié, me tomé mi tiempo. No por drama, sino porque necesitaba moverme despacio, acomodando la tela en su lugar, alisándola, sintiendo cómo moldeaba mi cuerpo. Cada paso se sentía deliberado,
como cruzar un puente estrecho. Cuando miré en el espejo, no vi un disfraz. Vi una versión de mí mismo que tenía sentido de una manera que nunca había permitido antes. No me apuró. Cuando salí, preguntó si quería retroalimentación. Asentí. Sugirió cosas pequeñas, pasos más suaves, hombros relajados. No dijo nada sobre mi cara excepto que me veía calmado. Esa palabra se quedó conmigo. Calmado no era lo que esperaba sentir. En un momento, preguntó qué nombre quería que usaran. No lo había pensado. Los nombres llevan peso. Miré mi reflejo de nuevo, buscando algo que se sintiera honesto sin ser abrumador. Cuando dije el nombre en voz alta en voz baja, se acomodó en mí sin resistencia. Eso me asustó más que cualquier cosa hasta ese momento. Practicamos conversación, cómo nos conocimos, cuánto tiempo llevábamos juntos, pequeños detalles que lo hacían creíble. Respondí con cuidado, pero algo extraño pasó. Cuanto más hablaba como ella, menos esfuerzo tomaba. No se sentía como mentir. Se sentía como seleccionar qué verdades mostrar. Al final de la noche, preguntó si aún estaba bien. Se paró a unos pies de distancia, dándome espacio. Le dije que sí. Eso era cierto. Lo que no dije era que tenía miedo de lo natural que se había vuelto, lo fácilmente que me deslizaba en el rol cuando nadie miraba. Cuando llegué a casa, no me quité la ropa de inmediato. Me senté en mi cama y dejé que el silencio se asentara. Por primera vez, me permití pensar el pensamiento que había estado evitando. Esto podría no terminar cuando el fin de semana termine. Y una vez que ese pensamiento existió, no estaba seguro de querer que lo hiciera. El día que partimos hacia la reunión familiar, llegó más rápido de lo que esperaba. Empaqué ligero como siempre lo hacía, pero esta vez cada ítem se sentía cargado de significado. Ropa doblada cuidadosamente, zapatos envueltos para protegerlos. Me detuve más tiempo sobre el vestido, mis manos descansando en la tela antes de colocarlo en la maleta. Me dije que era solo preparación. Aún así, mi pecho se apretó cuando cerré la cremallera. Durante el viaje, repasó detalles de nuevo, pero su voz estaba más calmada ahora, casi resignada como si hubiera aceptado que esto estaba pasando ya sea que se sintiera listo o no. Noté lo a menudo que me chequeaba sin hacerlo obvio. Pequeñas miradas, una mano flotando cerca de la mía, nunca tocando del todo menos que yo me inclinara primero. Cuando llegamos, la casa se sentía más pesada que cualquier lugar en el que hubiera estado. El dinero viejo tiene una manera de presionarte. El aire era silencioso, controlado, como si el ruido mismo tuviera reglas. Me paré un poco más cerca de él sin pensar. No comentó al respecto, solo ajustó su paso para que nos moviéramos juntos. La primera presentación pasó rápido. Su madre, una sonrisa educada que estudiaba más que bienvenida. Sentí la pregunta en sus ojos antes de que hablara. ¿Quién eres y por qué estás aquí? Respondí calmadamente usando el nombre que habíamos practicado. Mi voz me sorprendió. No tembló. Sonaba firme como si perteneciera a la persona que estaba presentando. A medida que la tarde avanzaba, me di cuenta de algo inquietante. No estaba actuando momento a momento. Estaba existiendo, sosteniendo una copa, sentándome a su lado, respondiendo preguntas sobre trabajo y familia. Cada interacción me tiraba más adentro del rol, no por fuerza, sino por repetición. Cuanto más respondía como ella, menos tenía que recordarme hacerlo. En la cena, alcanzó mi mano bajo la mesa. No era parte del plan. Lo sentí inmediatamente, el calor, la tranquila Rieszurens. Apreté de vuelta antes de que pudiera detenerme. El gesto era pequeño, pero me ancló. Ya no estaba solo apoyándolo. Estábamos presentando algo juntos. Más tarde esa noche, solo en la habitación de huéspedes, miré mi reflejo en el espejo. La persona que me devolvía la mirada no se sentía temporal. Eso me asustó. Me quité la ropa cuidadosamente, más despacio de lo necesario, como si estuviera despidiéndome de algo frágil. Cuando me acosté, el sueño no llegó fácilmente. Seguí pensando en lo natural que se había sentido ser visto de esa manera. No cuestionado, no corregido, solo aceptado. Me di cuenta entonces de que el fin de semana ya me estaba cambiando. No ruidosamente, no dramáticamente, sino silenciosamente, de maneras que no estaba seguro de poder deshacer una vez que volviéramos a casa. Me desperté temprano la mañana siguiente, mucho antes que cualquier otro en la casa. La luz que entraba por las cortinas era suave y pálida, y por unos segundos olvidé dónde estaba. Luego recordé la noche anterior, la cena. La forma en que su mano había encontrado la mía sin preguntar. La forma en que nadie cuestionó mi presencia. Mi pecho se apretó.
No con miedo esta vez, sino con algo más cercano a la incredulidad. Le pregunté si esto se sentía real para él o si aún se sentía como una actuación. Pensó por un largo momento antes de responder. Dijo que empezó como un plan, una solución, algo necesario. Pero en algún punto del camino, dejó de sentirse como una mentira. Dijo que se sentía más estable conmigo a su lado, como si el ruido en su vida se hubiera silenciado. Esa noche había música en la sala de estar. Alguien sugirió bailar. Sentí que mi estómago se caía, pero antes de que pudiera pensar en una excusa, me miró y extendió su mano. No insistentemente, solo abierta. Dudé, luego la tomé. Nos movimos despacio, torpemente al principio. Sin coreografía, sin confianza, solo dos personas tratando de no pisarse. Su mano descansaba en mi cintura, ligera pero segura. Me volví consciente de lo natural que se sentía ser guiado de esa manera, como mi cuerpo respondía sin resistencia. A mitad de camino, me di cuenta de que no estaba pensando en cómo me veía o cómo estaba siendo percibido. Solo estaba allí respirando, moviéndome, existiendo de una manera que nunca me había permitido antes. La realización me golpeó silenciosamente, pero aterrizó profundo. Más tarde, solo de nuevo en la habitación de huéspedes, me senté en la cama y miré el piso. Sentí algo cercano al duelo, pero también alivio. Entendí entonces que no podía desconocer este sentimiento. Incluso si dejaba la casa mañana, incluso si nunca volvía a ponerme esta ropa, el conocimiento se quedaría conmigo. Cuando finalmente me acosté, no me dije que esto terminaría pronto. Me dije algo más en su lugar, que whatever pasara después, no me mentiría a mí mismo sobre lo que esto me había mostrado. Y por primera vez desde que esto comenzó, ese pensamiento se sintió más anclador que frictante. La mañana en que todo cambió se sintió ordinaria al principio. Luz a través de las cortinas. El sonido silencioso de la casa despertando despacio. Me quedé acostado más tiempo de lo usual, mirando el techo, consciente de que este era el último día. No porque alguien lo hubiera dicho en voz alta, sino porque los finales tienen un peso que se siente antes de que lleguen. Me vestí sin apuro. Los movimientos se sentían familiares ahora, no cuidadosos o hesitants. Cuando miré en el espejo, no busqué fallas o signos de pretensión. Solo me paré allí respirando, dejándome existir como estaba. Eso se sintió como la cosa más honesta que había hecho en años. El desayuno fue calmado. Las conversaciones flotaban alrededor de mi sin presión. Su abuelo nos observó silenciosamente, como siempre lo hacía. Cuando finalmente habló, no fue sobre dinero o expectativas. Dijo que no había visto a su nieto tan asentado en mucho tiempo. Luego me miró y asintió una vez, como reconociendo algo sin nombrarlo. Ese pequeño gesto se quedó conmigo. Cuando fue hora de irnos, la casa pareció reacia a dejar ir. La entrada se sintió más larga al salir. Él condujo en silencio por un rato, ambos evitando el momento que sabíamos que venía. Finalmente, dijo que podíamos dejar la actuación ahora, que no le debía nada más. Sentí que mi pecho se apretaba. Le dije que ese era el problema, que en algún punto del camino dejó de sentirse como una actuación. Le dije que no sabía exactamente quién era aún, pero sabía que no podía fingir que no me había sentido real aquí. Decirlo en voz alta hizo que mis manos temblaran, pero también me hizo sentir más ligero. Detuvo el auto y se giró para enfrentarme completamente. No me apuró ni interrumpió. Solo escuchó. Cuando terminé, dijo que no me estaba pidiendo que decidiera nada, que quedarse no tenía que significar convertirse en alguien más de la noche a la mañana. Podía solo significar no correr de vuelta a quien estaba fingiendo ser. Cuando llegamos a la ciudad, preguntó a dónde quería ir. Casa era la respuesta obvia. También era la equivocada. Le dije que no estaba listo para desaparecer aún. Él asintió como si ya se hubiera preparado para esa posibilidad. Esa noche, de vuelta en su apartamento, colgué el vestido cuidadosamente en el armario de nuevo. No como algo prestado, como algo esperando. Entendí entonces que el fin de semana no me había cambiado en alguien nuevo. Simplemente había removido la presión de esconderse. Acepté ser su esposa por un fin de semana. Me quedé porque por primera vez en mi vida, el rol no se sentía como una mentira. Se sentía como un comienzo. Y los comienzos, he aprendido, no piden certeza. Solo piden honestidad.